Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Se confirma la mejoría en la salud de Bergoglio. Sigue mejorando y los médicos ya no hablan de pronóstico reservado, aunque deberá continuar la terapia en el hospital por varios días más. Bergoglio ha seguido los ejercicios espirituales de Cuaresma por videoconferencia. Recibió la Eucaristía, que no debe ser legítima, y alternó oración con descanso, según informó la Santa Sede. El boletín de hace minutos de la Santa Sede, que de santa no tiene nada, dice: las mejoras registradas en los días anteriores se han consolidado aún más, como lo confirman tanto los análisis de sangre como la evaluación clínica y la buena respuesta a la terapia farmacológica. Por estos motivos, los médicos han decidido hoy levantar la consideración de pronóstico reservado. Sin embargo, dado el cuadro clínico complejo y la grave infección con la que fue ingresado, será necesario continuar la terapia médica farmacológica en el hospital durante varios días más. Esta mañana, Bergoglio pudo seguir los ejercicios espirituales en conexión con el aula Pablo VI. Luego recibió la Eucaristía y se dirigió a la capilla del apartamento privado para un momento de oración. Por la tarde volvió a unirse a los ejercicios espirituales de la curia, siguiéndolos por videoconferencia, y a lo largo del día alternó la oración con el descanso. Entonces está muy bien de salud, ¿no? De un momento a otro. Falta que ahora digan que fue un milagro de Dios. Bien, pues sobre este tema de la salud de Jorge Mario Bergoglio ha habido opiniones como la de Jaime Gurpegui, opinador del portal Infovaticana, quien formula 15 preguntas que los médicos de Bergoglio deberían responder si quisieran ser transparentes y éticos. El Vaticano lleva semanas manejando la comunicación sobre la salud de Bergoglio de una manera que oscila entre el exceso de detalles y la más absoluta opacidad. Nos cuentan que ha dormido bien, que ha recibido la Eucaristía, que ha hecho fisioterapia y que hasta ha realizado algunas llamadas telefónicas. Pero cuando se trata de información realmente relevante, es decir, si Bergoglio está en condiciones de gobernar la iglesia y si su estado es potencialmente terminal, el silencio es absoluto. Si los médicos quisieran ser realmente transparentes, deberían responder a preguntas claves que despejarían las dudas sobre la gravedad de la situación y la capacidad de Bergoglio para seguir al mando. Aquí van 15 preguntas que todavía no han respondido y que son mucho más relevantes que saber si ha leído el periódico en la mañana, si tomó café o no tomó café. Primera, ¿cuál es exactamente el diagnóstico de Bergoglio? Nos han hablado de una infección polimicrobiana, de bronquitis asmática, de insuficiencia respiratoria, de neumonía bilateral, cuando él tiene solamente un pulmón. El otro se lo sacaron en casi el 80% durante una cirugía en Argentina, ¿no? La cuestión renal, ¿no? La insuficiencia renal, que en una persona de 88 años es de una gravedad muy alta, ¿no? Y que posiblemente lo ha obligado a llevar una sonda, ¿no? Posiblemente lo ha llevado a usar una sonda, pero no han dicho. Nunca han dicho con claridad qué es lo que está afectando realmente a sus pulmones
y a su sistema urinario. 2. ¿Por qué sigue necesitando ventilación mecánica nocturna y oxígeno de alto flujo? La oxigenoterapia de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva no se mantienen en un paciente por simple precaución. Si aún las necesitas es porque no puedes respirar adecuadamente por sí solo. Y entonces, ¿cuál es el grado real de insuficiencia respiratoria de Bergoglio? Tercero, ¿cuál es la expectativa de recuperación pulmonar? ¿Se espera que vuelva a respirar con normalidad o necesitará oxígeno a largo plazo? Cuarta, ¿sigue presentando insuficiencia renal? Repito, la mayoría de las veces, y lo digo por experiencia propia, cuando hay insuficiencia renal o una situación que comprometa las vías urinarias del ser humano, casi siempre instalan una sonda. ¿Tiene sonda Bergoglio? ¿La ha tenido? En un momento se dijo que tenía insuficiencia renal, luego que se había resuelto. ¿Fue un fallo transitorio o hay daño renal persistente? Quinto, ¿está médicamente estable o su estado es precario? Dicen que está estable dentro de un marco complejo. Ya los médicos acaban de decir que no se puede hablar de pronóstico reservado, que ya no. Eso significa que está estable porque recibe un tratamiento intensivo o que podría empeorar en cualquier momento. 6. ¿Cuáles son los riesgos de que sufra una recaída grave? Si un paciente necesita oxígeno de alto flujo, ventilación mecánica y ha tenido broncoespasmos recientes, cualquier mínima complicación puede ser fatal. ¿Qué riesgo real hay de que sufra un deterioro súbito? 7. ¿Por qué se están realizando broncoscopias frecuentes? Las broncoscopias no se hacen de rutina en un paciente estable. Si las necesita es porque está acumulando secreciones que no puede eliminar por sí mismo. Y entonces, ¿cuál es la causa de este problema? 8. ¿Tiene movilidad reducida o puede desplazarse por sí mismo? Nos dicen que permanece en un sillón, que hace fisioterapia motora. Eso significa que tiene dificultades para caminar o moverse sin ayuda. Otro tema, disculpen que me devuelva un numeral anterior al de la insuficiencia renal. Pues carambas, cuando a mí me operaron, una de las primeras cosas que me recomendó el urólogo fue no tomar café. Y entonces, ¿qué hace Bergoglio? Todos los días sentado en un sillón, tomando café y revisando la prensa. Y al mismo tiempo dicen que tiene una situación precaria de salud. Y al mismo tiempo dicen que hay pronóstico reservado. 9. ¿Cuánta medicación está tomando y qué efectos secundarios tiene? Se ha mencionado que la combinación de fármacos le ha provocado diabetes secundarias. Diabetes secundaria. ¿Qué otros efectos adversos está sufriendo y cómo afectan su estado general? 10. ¿Está Bergoglio en condiciones cognitivas plenas para gobernar la Iglesia? El Vaticano insiste en que está trabajando, pero no dicen qué está haciendo. ¿Tiene capacidad real para leer, reflexionar y tomar decisiones o simplemente está firmando lo que le ponen delante? ¿Cuál será la realidad? 11. ¿Cuántas horas al día está realmente despierto y activo Bergoglio? Si una persona necesita oxígeno de alto flujo y fisioterapia respiratoria, su nivel de energía no es el mismo que el de un adulto sano. ¿Cuánto tiempo está en condiciones de trabajar efectivamente? 12. ¿Quién está tomando
las decisiones en la Santa Sede en ausencia de Bergoglio, que de santa no tiene nada. Si Bergoglio tiene capacidad limitada para gobernar, ¿quién está manejando los asuntos diarios de la Iglesia? ¿El cardenal Parolin? ¿Los jesuitas? ¿Alguien más? 13. ¿Ha firmado personalmente los documentos recientes o alguien los ha autorizado en su nombre? En las últimas semanas se han tomado decisiones importantes, como la sentencia de Gastelueta en España y el nombramiento del obispo de Albacete y el nombramiento de la gobernadora del Vaticano, una monja que no tiene por qué estar en ese cargo porque es laica, y se han nombrado 10 o más obispos en Brasil. ¿Es creíble que Bergoglio haya revisado y aprobado estos asuntos en plena convalecencia? 14. ¿Qué criterios médicos se están siguiendo para decidir su tratamiento? En algunos momentos parece que se está aplicando un tratamiento intensivo para prolongar su vida, pero en otros da la sensación de que se está permitiendo una evolución más natural. Se está intentando recuperar completamente o simplemente ganar tiempo. 15. ¿Cuánto tiempo más se espera que permanezca hospitalizado? Acaban de decir que se confirma la mejoría de Bergoglio y que se apunta a que podría recibir el alta. Sin embargo, el Vaticano agrega que los médicos han decidido hoy levantar la consideración de pronóstico reservado, pero que para Bergoglio será necesario continuar la terapia médica farmacológica en el hospital durante varios días más. El problema no es que el Vaticano informe poco o mal sobre la salud de Bergoglio, sino que informe poco sobre la salud de Bergoglio, sino que informa mal el Vaticano. En lugar de datos concretos sobre su capacidad real para gobernar y su pronóstico de vida, nos ofrecen una mezcla de detalles irrelevantes, que ha leído el periódico, que ha tomado café, que está sentado en el sillón, que vio televisión, y vaguedades calculadas como esa de está estable dentro de un cuadro complejo. ¿Quién entiende eso, por favor? Los fieles y la iglesia entera tenemos derecho a saber, tanto los bergoglianos como los del pequeño resto fiel, si Bergoglio sigue gobernando efectivamente la iglesia o si alguien más lo está haciendo por él. Y tenemos derecho a saber si estamos ante un proceso de recuperación prolongada o si nos acercamos al final de este pontificado. Hasta que no haya respuestas claras a estas 15 preguntas, todo lo demás es propaganda a la que están acostumbrados a manejar de esa manera los dictadores comunistas latinoamericanos. Desde hace 21 días, Bergoglio está ingresado en el Hospital Gemelli. Su estado de salud ha sido descrito por el Vaticano como crítico pero estable. Se está muriendo pero está vivo, ¿no? Entonces, por Dios santo, con episodios de insuficiencia respiratoria aguda, broncoespasmos, dependencia nocturna de ventilación mecánica, insuficiencia renal, y ha pasado por varias crisis que requieren de oxígeno de alto flujo, y ha tenido que someterse a broncoscopias para aspirar mucosidad acumulada. En estas condiciones, cualquier persona con sentido común dudaría de su capacidad para gestionar con normalidad los asuntos ordinarios de la Iglesia y de cualquier entidad. Y sin embargo, el Vaticano pretende
que creamos que sigue al mando de decisiones clave. La pregunta central es, ¿quién está realmente gobernando en ausencia de Bergoglio? Hay dos grandes polos de poder en este escenario: el cardenal Pietro Parolin y el arzobispo Peña Parra, que manejan el aparato institucional del Vaticano y tienen en sus manos las llaves del poder operativo. En ausencia de Bergoglio son ellos quienes administran el día a día de la Santa Sede y deciden qué se firma y qué no, y son ellos los que le llevan el cartapacio de documentos a Bergoglio para que firme. No, el padre Gianfranco Ghirlanda y los jesuitas, cuyo poder ha crecido en los últimos años en la Curia Vaticana y que han colocado a hombres de confianza en puestos estratégicos. La cercanía de Elías Rollón a este grupo deja claro que tiene una influencia directa en decisiones claves. Elías Rollón es un jesuita que Bergoglio tiene como confidente, pero es a su vez un defensor de Bergoglio. Estos grupos no necesariamente trabajan juntos, más bien parecen estar disputándose el control de la maquinaria vaticana, en un momento en el que Bergoglio está completamente vulnerable. Y es aquí donde entra la verdadera cuestión. Se está ejerciendo un poder en nombre de un hombre anciano y enfermo, incapaz de supervisarlo todo. El paralelismo con lo que sucedió en Estados Unidos con Joe Biden durante la última fase de su mandato es inevitable. La crueldad de mantener a un anciano al mando cuando claramente ya no puede gobernar por sí mismo es la misma, tanto en el caso de Joe Biden como en el caso de Bergoglio. Se aprovecha de su estado para hacer y deshacer a su antojo, mientras se refuerza la apariencia de normalidad, lo cual no significa que Bergoglio no haya hecho y deshecho a su antojo contra la catolicidad y contra todos los aspectos de la Iglesia. La misma lógica se puede aplicar a dos decisiones recientes en relación a España, pero son decenas las decisiones que se están tomando a diario en nombre de Bergoglio. El caso Gaztelueta. Fue Parolin quien decidió emitir la sentencia para congraciarse con los jesuitas. ¿Fue Ghirlanda, con la influencia de Rollón, quien empujó la decisión? En cualquier caso, lo que sí está claro es que Satué no ha pintado absolutamente nada en esta historia. Todo el mundo sabe que su papel ha sido el de un vulgar sicario, un simple ejecutor de una orden tomada por otros, utilizado por su falta de escrúpulos morales. El nombramiento del obispo de Albacete y de los obispos en Brasil se han manejado desde la Secretaría de Estado o desde la esfera jesuita. Una vez más, no hay claridad, pero nos quieren hacer creer que entre broncoespasmo y ventilación mecánica no invasiva y insuficiencia renal, Bergoglio ha tenido cabeza para pensar en el futuro de Albacete. Y el hecho de que la noticia haya sido filtrada a un medio de extrema izquierda como Religión Digital en España solo refuerza la idea de que el proceso está viciado por intereses políticos internos. Lo cierto es que lo que está ocurriendo en el Vaticano y en el Hospital Gemelli es inaceptable. Cada acción jurídica pontificia tomada desde el ingreso de Bergoglio en el hospital deberá ser puesta en entredicho. Bueno, todo también lo que ha decidido y firmado Bergoglio durante estos 12 años ahí tiene que estar en entredicho, porque él no es el Papa. No podemos seguir aceptando esta farsa en la que nos quieren hacer creer que un hombre gravemente enfermo está firmando sentencias, discutiendo nombramientos y gestionando la Iglesia con normalidad.
La gravedad del asunto no se limita a estos casos concretos. Estamos verdaderamente ante una manipulación descarada de la autoridad pontificia, y esto no puede quedarse sin respuesta. Es hora de exigir transparencia. Es hora de preguntar quién está gobernando realmente la Iglesia en estos días. Porque si Bergoglio no está en condiciones de tomar decisiones, entonces hay otros que lo están haciendo por él. Y los fieles tenemos derecho a saber quiénes son. Otra cosa muy curiosa en estas semanas de la enfermedad de Bergoglio es el silencio de Tucho, miénteme mucho. La mentira pasó del dicasterio para la doctrina de la fe al dicasterio para las comunicaciones. La manipulación del estado de salud de Bergoglio es excesiva, es brutal, es engañosa, por decirlo menos. Gracias por acompañarnos en este programa Opiniones de este canal PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.